una serie titulada Conociendo el fin de los tiempos. Y tenemos que contestar preguntas. Vemos la caída del comunismo que duró 70 años. Comenzó en 1917 con Nikolai Lenin, cuando él llevó a la práctica el libro El Capital de Carlos Marx y de Federico Engels. Y la caída del comunismo duró 70 años, cayó en 1989 con el muro de Berlín, cuando el presidente Ronald Reagan le dijo a Nikita Khrushchev que era imposible que hubiera libertad en Europa si no se derribaba ese muro que separaba a la Alemania oriental de la Alemania occidental. El muro fue derribado y Europa explotó en júbilo, dándole gracias a Dios de que ya Rusia no permanecía en el comunismo. Pasaron 3 o 4 años, nombraron después de Khrushchev a Mikhail Gorbachev, el siguiente ministro de Rusia, quien dijo estas palabras: después de que hemos probado la ideología del comunismo, él no dijo comunismo, socialismo, como ahora se está aplicando, lo voy a explicar, pero Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado en esta ideología durante estos 70 años por 2 razones principales. Una, porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la segunda, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de acuerdo a estas 2 razones o a estos 2 factores, Gorbachev concluyó de que esta ideología había fracasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia y con Inglaterra y Australia, y entonces la democracia entró en vigor cuando ya el comunismo llevaba como la mitad del tiempo, y comenzaron a adquirir el modelo democrático las naciones, creyendo que también la democracia era el mejor sistema para gobernar. Sin embargo, cuando entramos al siglo XXI, hemos podido constatar y corroborar y comprobar que tampoco la democracia es el sistema perfecto. ¿Por qué? Es increíble ahora la mezcla en la que todos los estadistas y políticos y economistas han abierto sus ojos para ver que el modelo del comunismo no funciona. Bueno, perdón, disculpen, vamos a mezclar ahora el comunismo con el socialismo para disfrazarlo un poquito más, y vamos a apelar al mundo o al populismo, a las masas, de que realmente es el mejor sistema porque es el que va a favorecer a los pobres. Después vemos a la China, que es comunista, capitalista. Háganme el favor nada más. Entonces, estamos en un mundo donde, al darse cuenta los políticos y los economistas de que ningún sistema es perfecto y que todos tienen grandes defectos, como dijo Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos el mejorcito es la democracia, pero no es el perfecto. Entonces, estamos en un mundo donde los políticos están así. ¿Y ahora para dónde? Los economistas, el movimiento religioso, los filósofos, por todos lados vemos a un mundo que ha llegado, así lo podíamos imaginarnos, hemos llegado como a una pared inmensa donde no nos vemos imposibilitados a pasar al otro lado. O sea, estamos enfrentando problemas que son tan grandes y tan gigantescos para nuestra capacidad humana, que van mucho más allá de nosotros para poder resolverlos. Ahora, muy bien, cuando el mundo llega a este punto al que hemos llegado en el siglo XXI, y donde nos damos cuenta que ahora la familia ya no es papá, mamá ni los hijos, nos hemos atrevido a redefinir y a desbaratar la familia tradicional de los últimos 6,000 años, damas y caballeros. Ahora puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer.
Y al llegar a esta magnitud de problemas, donde hasta la moral, la familia, el matrimonio, la política se está redefiniendo, nos enfrentamos con la incógnita más grande. ¿Saben lo que produce enfrentarse a una pared y darte cuenta que tú no puedes resolver los problemas? La reacción normal es la ansiedad. La ansiedad. Vivimos un mundo, le venía platicando a mi esposa, donde vemos tantas caras que muchas veces las ves riéndose, pero en la mayor parte de la humanidad hay una ansiedad interna, una incertidumbre de qué va a pasar, que si se va a caer el peso, que si el petróleo en el Medio Oriente es una olla hirviendo, Europa desplomada económicamente, amenazas en Latinoamérica y América Latina de gobiernos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hay una ansiedad principalmente en nuestros hijos. Los jóvenes, aunque ustedes los vean ja, 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 ji, 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 están enfrentándose a un mundo que es de los más difíciles que el ser humano ha enfrentado. Por ejemplo, para compararlo, yo vengo de una generación de los 60, 70, y en esa generación recuerdo que fue el descubrimiento de los Beatles, el conjunto inglés que se fueron a la India a buscar y a meditar peace and love, y allá hicieron unos pasonzotototes que ya sabrán. Le metieron al hashish, comenzaron con la marihuana, regresaron John Lennon a Europa, y entonces, como eran los modelos de la juventud, en mi época todos fumamos marihuana, hasta yo. Y nos arrepentimos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a nadie se le recomienda. Pero era un tiempo en el que nos escondíamos, había un libertinaje sexual donde hubo el Woodstock famoso, que se juntaron los beatniks, los hippies. Mi hermano traía el pelo hasta por acá y siempre me lo encontraba y me decía peace and love. Y era una época en la que a través de las drogas nos quisimos escapar de la realidad, porque ya veíamos la guerra de Vietnam y las drogas y esto y el otro, y venían los conjuntos de rock metálico. Pero ahora en el mundo que nos encontramos en el siglo XXI es muy diferente, porque ahora la tecnología ha superado continuamente y sigue superándolo la capacidad de nosotros para poder aprender en la época cibernética, en la que ahorita tu computadora de hace un año ya es obsoleta. Y está tan rápido el avance de la tecnología y de la computación y de lo cibernético, que los jóvenes están, ¿verdad? Todos quieren meterse en ese mundo que está rebasando nuestra capacidad. Y ahora, la misma ciencia que ha producido todas estas computadoras, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, está descubriendo que son dañinas para la salud. Y que si tú mantienes tu iPhone, escúchenme, cuando hables en el iPhone por teléfono, ponle mejor, ábrelo para que no lo oigas aquí. Si tú lo tienes más de 30, 40 segundos, puede producirte un cáncer cerebral. Puede alterar tus neuronas, tu sistema neurológico del cerebro. Si tú estás leyendo, mi esposa ya casi la convenzo, porque le encanta leer libros en su iPad. Yo sigo comprando mis libros así, con papel y con todo, y los subrayo. Me choca verlo, porque si te mantienes viendo eso, emiten radiación. De alguna forma hay algo que está afectando la retina de tus ojos. Entonces es increíble que lo que nosotros desarrollamos y creemos que va a traer la solución a los problemas, y vamos a la luna, y ahora esto, y todo eléctrico, y la robotización y el transhumanismo, se vuelven contra nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo, el Frankenstein que estamos construyendo, nos está comiendo, y que no es como nosotros creíamos, viene la ansiedad, viene la frustración,
Viene lo que los ateos del siglo XX dijeron, la desesperación. Vivimos un mundo neurótico, un mundo desesperado, un mundo lleno de ansiedad de los niños, los jóvenes, un mundo degradado, es un basurero moralmente. Y ante esta situación, vemos nosotros en Isaías capítulo 24, que hace 2700 años, damas y caballeros santos de Dios, hace 2700 años, el profeta Isaías, cuyos rollos fueron encontrados, señores arqueólogos que nos visitan, paleontólogos o todos ustedes que se dedican al estudio del ser humano, este libro de Isaías, con casi todos los del Antiguo Testamento, fueron encontrados para corroborar de que esto no es leyenda, ni lo inventaron en los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, 1947-1948. Pasaron por ahí un grupo de personas y encontraron en unas vasijas de barro estos rollos escritos en el hebreo original. Por ejemplo, el año que entra vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, en junio, y cuando vayamos al Museo del Holocausto, todo en medio del Museo del Holocausto en Jerusalén se encuentra todo el libro de Isaías, tal como lo encontraron en los rollos del Mar Muerto. Así está alrededor. Ya lo puedes ver, los papiros, ahí están los originales, y es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Así que por favor, mira, si tienes maestros ateos en tu escuela, ya están atrasados 50 años, porque ya el ateísmo, como otro sistema de pensamiento, está siendo insostenible filosóficamente. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando alguien se atreva a decirte soy ateo, ¿sabes lo que esa persona te está diciendo? Que él es Dios. Porque la palabra ateo, a es el prefijo que significa sin, teos, Dios, ateo, sin Dios. Cuando una persona dice yo no tengo que sujetarme a ninguna deidad, ni a ningunos mandamientos, ni a ninguna ley moral, porque para mí no existe nada fuera de mí mismo, en ese momento le contestas, pues tú eres Dios, porque te has endiosado. Porque en el momento que alguien rechaza algo trascendental, te estás convirtiendo en Dios. Y le contestas tú a tu maestro ateo, usted dice que no es que niega la existencia de Dios. Simplemente sabe por qué la niega la existencia de Dios, porque usted quiere convertirse en un Dios. Usted quiere hacer sus 10 mandamientos, sus leyes morales, sus leyes de conducta. A usted nadie le va a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Amén, maestro. Y no te vas a saber qué contestar. Filosóficamente se demostró por los grandes filósofos como Kant hace algunos siglos en Europa, que a través de la razón se podía contradecir la misma razón filosóficamente. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos tan caótico? ¿Existe alguna razón bíblica para que podamos juzgar nosotros qué tan cerca estamos realmente del fin? ¿Podemos afirmar con la Biblia que será dentro de 5 años, 10 años o 50 años este fin que la Biblia profetizó? Y la respuesta es claro que sí, absolutamente, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Esta es la razón por la cual continuamente el Nuevo Testamento nos dice: velad y orad, velad y orad, que cuando el Señor venga no te encuentre así. La parábola de las vírgenes, que 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, que es el Espíritu Santo. Vino el Señor y se quedaron, porque tenían la Biblia, pero sin el aceite, sin el Espíritu Santo. O sea, no eran salvas realmente.
La último mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que se decía cristiana y no tenía Cristo. Virgen del Socorro. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo llamando a esta iglesia que lo dejaran entrar. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas y tienen entretenimiento y tienen esto y tienen el otro, pero no tienen a Jesús? Increíble. Y de estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas a arrepentirse. Démonos cuenta, damas y caballeros, santos de Dios, que esto es algo serio. Y si Cristo no llega hoy, ahorita saliendo, o mañana, o dentro de 12 días, o el próximo año, va a llegar a tu vida, tal vez hoy saliendo, si tú te mueres. Y tú puedes en cualquier momento caer muerto de un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro, una bala perdida, una embolia cerebral. Llegas al médico, oiga, yo tomo vitaminas, me siento sano, discúlpeme, la radiografía dice que usted tiene cáncer y tiene usted una metástasis de cáncer donde ya se ha extendido y le doy 6 meses de vida. Y de repente todo en tu vida cambia de la noche a la mañana, cuando sabes que tienes días para enfrentarte con Dios como tu juez. Y tus planes que tenías y tus proyectos que tenías y todas las cosas con las que tú soñabas, de repente se reducen a la nada por la realidad que todos nosotros queremos ignorar. Nos tenemos tarde o temprano que morir. Y la muerte no respeta niños, ni jóvenes, ni tercera edad, ni cuarta edad, ni quinta edad, si es que existen. Entonces, estamos en un mundo muy incierto, donde vamos a tratar a través de esta serie a investigar, y ojalá, le pido a Dios que todos ustedes en esta mañana hayan traído su Biblia. Porque los que no trajeron su Biblia y los que siguen acostumbrándose a ir a la iglesia, porque aquí se pasan de vez en cuando en las pantallas versículos y no entiendes que la tienes que tener en tus rodillas, en la iglesia el domingo, hojearla, buscarla y checarla, no vas a tener realmente la bendición que Dios quiere darte. Porque ya es una costumbre que llegan a la iglesia sin Biblia. Imagínense el partido América Chivas sin pelota. ¿Cómo puede un partido de fútbol jugarse sin pelota? Y venir a la iglesia sin Biblia es como venir a un partido sin pelota. Muy bien. Antes que nada, veamos en primer lugar que Dios ha establecido un patrón profético bíblico. Dios ha establecido un patrón que va a gobernar toda la historia, como lo vamos a comprobar, desde el principio de la creación de los 6 días y el 7º descanso, hasta que Jesucristo regrese. Este patrón, por eso es tan importante, y les pedí que traigan su Biblia, porque lo vamos a ver en la Biblia, ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. El patrón que voy ahorita a compartirles, porque es el patrón de las semanas de su calendario. De las semanas en plural de su calendario, como un recordatorio de que Dios es el creador y el diseñador del tiempo. Nos va la Biblia a revelar que Dios tiene un plan perfecto para el universo, un propósito específico, y está compuesto y basado en este patrón de los 6 días y el 7º de descanso, que se convierte en Israel. Tenía Israel días de años y días de semanas. Y nosotros estamos apenas comenzando a penetrar en el mundo de la mente de Israel para descubrir, ¿verdad?, que por qué dijo Dios en el Salmo y en 2 de Pedro 3, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Veamos pues nosotros este patrón de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en una semana. La semana de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos nosotros que cuando la Biblia dice 3 días, 2 días, 5 días, 7 ángeles, 15 años de prueba, 40 años de prueba, nunca, jamás Dios nos da un número, nunca, al azar o por coincidencia, como cuando Cristo con la mujer samaritana se quedó 2 días, lo vamos a ver con los samaritanos. ¿Por qué 2 días se quedó con los samaritanos? ¿Por qué cuando le hablaron a Jesús, Juan 11, ha muerto Lázaro? Jesús esperó 2 días. Otra vez se vuelve a repetir, lo vamos a ver más adelante. Pero siempre que vean ustedes días o números, tienen un simbolismo profético. Porque Dios no pone nada más porque 4 o 5, no. Cada cosa que Dios pone en la Biblia tiene un simbolismo y un significado más profundo de lo que nos podemos imaginar. Vemos nosotros pues que en el capítulo 2 del Génesis dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia menciona el ejército, está hablando de los serafines, querubines, los ángeles y los hijos de Dios. La familia espiritual que Dios tiene en el cielo y que muchos de ellos se rebelaron contra Él. Y que esos que se rebelaron contra Él, que se les llama los hijos de Dios, cuando Babel, se juntaron en Babel, Génesis 11, para decirle a Dios: no queremos poblar la tierra, desobedecer el mandamiento, dispersen y poblen la tierra. Dios confunde sus lenguajes y dice Deuteronomio 5 y Deuteronomio 32 del 8 al 9 que ahí de Babel hasta nuestros días Dios le entrega a los principados satánicos las naciones del mundo para gobernarlas. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, ahí encontramos claramente que la Biblia nos revela que en los tiempos de Daniel, el principado de Grecia y el principado de Persia eran 2 principados satánicos que controlaron el imperio griego y el imperio de los medos persas, el imperio de los romanos, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Dios entrega todo esto a los poderes del mal. Y al mismo tiempo que Dios entrega a las naciones, otro capítulo después, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham. Y entonces dice Dios: voy a hacer una nación para mí. Todas las naciones están infiltradas de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, de brujería, como tú le quieras llamar. Voy a formar una nación que pueda en medio de todas las naciones dar testimonio de que yo existo, de que yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios escogió a Israel. Y entonces pasa el tiempo y esta nación que Dios escoge para Él se pervierte también. Y se van tras los dioses Astaret, ¿verdad? Y Artemisa, Moloch, y a todos los dioses babilonios, a los dioses filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Israel: me divorcio de ustedes. Así acabó Dios divorciado de Israel. Y ahí te ves, nos vemos al ratito. E introdujo Dios en su plan a nosotros, la iglesia. Y en el día de Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno fueron las lenguas? Casi la mayor parte de los cristianos se han ido con la finta, ¿verdad? Que las lenguas y que esto y que el otro, y sin darse cuenta que las lenguas era
una señal profética de que en ese momento Dios oían en su idioma, porque eran lenguajes, es la palabra glosa en el griego, que es un lenguaje conocido. No es una jeringosa como la que oímos casi siempre. Es un lenguaje conocido que tiene que haber una interpretación de acuerdo a la Biblia para que sea genuino realmente. Y en ese momento el idioma hebreo iba a las naciones y en su idioma judío escuchaban el evangelio. Lo que confundió en la Torre de Babel, Dios lanzaba una campaña ahora para la conquista de las naciones y nos mandaba a nosotros, a esas naciones entregadas al paganismo y a los dioses, ser predicadas y conquistadas por el mensaje del evangelio. Id a Tlalnepantla, eso dice. Lleguen hasta Tlacomulco. Id al mundo. Comiencen en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra, porque todas las naciones fuera de Israel estaban entregadas al paganismo. Ahorita Israel está guardadita para que cuando venga la tribulación, ahí Dios va a tratar con ellos. Pero les estoy dando un panorama general para que vean ustedes que Dios tiene un plan en la historia, que nada de lo que sucede es accidental, que nada es coincidencial. Hay un plan determinado de su anticipado consejo y preconocimiento para que las cosas suceden como Él mismo lo estableció. Entonces la Biblia nos revela que este ejército que Dios tiene y que menciona en el capítulo 2, dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo, Génesis 2:2, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día primero. ¿Eso dice? ¿Ya ves por qué no traes Biblia? Y bendijo Dios el día séptimo. Vamos a ver el increíble significado detrás de esta bendición. Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que tomaron 7 días, 6 días la creación, y el séptimo día Dios dejó de trabajar. Cuando dice la Biblia que Dios reposó, no significa que estaba cansado, porque dice Isaías 40 que Dios no es como nosotros, que se cansa. Al contrario, le dará fuerza al débil y al que ya no las tiene. Dios nos levanta con fuerzas como las águilas. Significa que dejó de trabajar, o sea, dejó de crear. Vaya, todo ya estaba creado, ya Dios no tiene nada que crear. Dios no volvió a intervenir en la creación. ¿Hasta cuándo creen? Hasta que vino Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios crea dentro de nosotros un nuevo espíritu. Somos una creación interna, el cristiano que ha recibido a Cristo, donde todas las cosas comienzan a ser nuevas. Lo que comienzas a ver, lo que comienzas a comprender, lo que comienzas a oír, tus intereses por el mundo, la forma como tratas a tu esposa, cómo ves tus negocios, todo es una revolución, el nuevo nacimiento. Cosa que el mundo no entiende, y como hicimos en México, ni entenderán, como de un Teofilito. Porque las cosas secretas de Dios, el mundo no las puede comprender. Pero comprendamos lo siguiente. Dios crea entonces 6 días de creación y un día séptimo. Este patrón recorre toda la Biblia. A Israel, cuando funda Dios Israel con Abraham, Dios le da a Israel 6 días de trabajo por un día sabático para el descanso humano. Entonces,
en los días de la creación Dios es de trabajar. Y aparte ese día, el séptimo día, que era el sábado para Israel, y ahí Dios dice, este día es especial. Y nos los da a nosotros esa semana. Y entonces cuando Dios le da esa semana a Israel, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y comprendamos la razón del sábado que Dios le da a Israel y las características o los secretos que se encuentran detrás de cada cosa que Dios hace en la Biblia. Esto es maravilloso. Y Éxodo 16, versículo 22 en adelante. En el sexto día recogerán doble porción de comida, 2 gomerés para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, o sea, el séptimo, ¿verdad? El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hendió. Dios tenía tanto interés de que les taladrara el pensamiento a los judíos, de que ese día, el sábado, era tan importante para él, que cuando no tenían de comer, les mandó el maná y les dijo, ahí los probó Dios para ver si lo tenían bien taladrado y tenían sus convicciones profundas. Durante 6 días recoge el maná, recojan el maná. Las personas que recojan y digan, híjole, pero ¿nos alcanzará para mañana? ¿Y si se me pudre hoy? No. A ver, vieja, échale aquí, guárdalo aquí, unas bolsitas de plástico, unos doggy bags, y vamos a llevárnoslos aquí por si nos echa a perder. Los que amontonaban para el sábado, dudando que Dios no los iba a proveer, se les pudría y se les echaba a perder. ¿Cuál era la razón por la cual se les echaba a perder? Porque Dios, vamos a ver primero la salud. Nunca se han preguntado ustedes, señores ateos que nos ven por la televisión o si los hay aquí presentes, nunca se han preguntado quién inventó la semana de 7 días. ¿Buda? ¿Marx? ¿El Che Guevara? ¿Walter Mercado? ¿Zoroastro? ¿Mahatma Gandhi? ¿Stalin? ¿Quién inventó la semana de 7 días? ¿De dónde salió? 6 días por 1, 6 días por 1, 6 días por 1. Y ahora la ciencia y los estudiosos del cerebro y del comportamiento de la conducta humana han llegado a reconocer y a comprobar hasta el siglo XXI que las personas que no dediquen, y no tiene que ser el sábado, si tú trabajas el domingo, hoy, ¿verdad? Y descansas en tu hotel mañana, ese es tu día de descanso. Lo importante es lo siguiente, que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que descanse. Y si tú no respetas que necesitas descansar, y descansar es no hacer nada. Ni te vas a llevar tu computadora el día de descanso. El día de descanso te vas a ir al boliche, o vas a ver una película, o te vas a Chapultepec, o a remar a Xochimilco, y te vas a olvidar completamente de todo para poder desatornillar todo lo que traemos aquí amontonado por 6 días. Porque si una persona no acostumbra a descansar totalmente y a sacar todos tus pensamientos y preocupaciones una vez al día, comienzas a manifestar problemas mentales. Algo se comienza a descomponer neurológicamente.
comienzas a ser una persona sumamente nerviosa. Comienzas a ser una persona con múltiples desórdenes de la personalidad. Comienzas en la mañana a ser una persona, con tu familia eres otra persona. Aquí llegas a la iglesia con cara de San Cleotilde. Con tus amigos tienes otra personalidad. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a desintegrarnos y comenzamos a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, que van a acabar dándote Valium, Prozac, Ecuaniles, pastillas tranquilizantes. Otros huyen en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mujeres o en los placeres. Pero comenzamos a buscar algo que nos evada de la realidad que estamos enfrentando, porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Y se manifiesta en amargura, en ira, en rencor, en falta de perdón. Y ahí estás dentro, ahí traes un veneno entre ti que te está infectando, que ya no has perdonado a tu cuñada de hace 2 meses, o a tu ex esposo de hace 1 año, o a tus papás, o a tus hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso comienza a autodestruirnos, a desintegrarnos sin que nos demos cuenta. Y todo se refleja aquí en la mente. Y eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz. Y si no tienes paz, tú no puedes venir a Dios. Tú no puedes venir en ese estado a creer que Dios te va a hablar en la Biblia. Porque tenemos que venir a la Biblia tranquilos, fuera amargura, fuera todo lo que sea fuera, Señor, dependo completamente de ti. A mi hijo no lo voy a cambiar, a mi hija no la voy a cambiar. El matrimonio de mis hijos está mal, que se bañen, que se arreglen, los aconsejamos. Pero los problemas externos de nuestro matrimonio, nunca permitas que entren a tu matrimonio, ni que descompongan la paz entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Yo les he dicho en los seminarios que tenemos allá en la Riviera a los matrimonios de nuestros hijos, oramos, pero nosotros no somos dioses para cambiarlos. Y les aconsejamos. Pero tú no puedes estar 3 meses, hermano, y mi hijo, y ya se quiere usar, que se divorcie y que recoja sus responsabilidades y las decisiones que él está tomando. No podemos ya pagar por los demás, entendámoslo. Ezequiel 18, los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Necesitamos paz. Y necesitamos entregar toda nuestra ansiedad a la cruz. Padre, ahí está mi hijo. Yo no soy Dios, yo no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar a mi nuera, ni a mi yerno tampoco, no voy a cambiar a mi perro tampoco, que ladra y ladra todas las noches, no voy a cambiar no vamos a cambiar a nadie. Quisiéramos tener los hilos, ¿verdad? Y controlar las vidas de todos los demás. Y ya se fue mi hijo, que se vaya. Ya Dios nos los entregó y oramos por ellos, y si les va mal, van a aprender a través de lo que les vaya mal. Pero no podemos afectar la corta vida que Dios nos ha dado con problemas de los demás. Lo único que podemos orar es orar. Que México por aquí y por allá, no podemos cambiar al gobierno. Dios permite los gobiernos que tenemos. La única forma es orar por los gobernantes. Vamos a hacer un desfile en la calle, arriba la bandera, muere el gobierno. Eso los cristianos no lo podemos hacer. Somos la conciencia y podemos decir, estamos en contra del aborto, estamos en contra de los matrimonios gays, estamos en contra de estos, pero jamás hacer protestas ni unirnos a desfiles en contra del gobierno. Romanos 13, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. No hay nunca en el Nuevo Testamento, escuchémoslo, nunca ningún apóstol hablando mal contra Roma, que fue el peor gobierno que ha habido en la historia, que los echaban a los leones. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos, Pablo, Pedro, oren por vuestros gobernantes, sométanse a sus autoridades. Cuando ya no podemos someternos, es cuando nos digan, no se puede leer la Biblia, discúlpeme, ahí sí no nos sometemos. Ya no se pueden reunir, discúlpenos, y ahí no nos sometemos.
tenemos que someternos. Por eso los cristianos se reunían en las catacumbas, se escondían porque el gobierno de Roma no les podía prohibir reunirse, porque era una ley que estaba invalidando una ley superior, que era la ley de Dios. Es como una esposa: esposo, estoy sujeta contigo y te obedezco, pero a mí no me obligas a ver pornografía, a mí no me pones una mano, porque eso no es sujeción, eso es mansedumbre. Entonces todo tiene límites, y esos límites los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, somos víctimas de las personas y del diablo, que las usa para quitarnos la paz, para atormentarnos y para abortar el plan de Dios en nuestra vida, porque no traemos la Biblia ni siquiera el domingo a la iglesia, y si la leemos entre semana, allá de vez en cuando, cada 15 días. Muy bien, esta semana que Dios le da a Israel tiene un trasfondo mental y psicológico también. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Acostumbra, disciplínate un día a la semana, no hacer nada. Vete con tus hijos, distráete, boliche, una buena película, etcétera, etcétera, no sé, jugar cartas ahí en tu casa, sin apostar desde luego, ¿verdad? Dominó, ajedrez, en fin, la cuestión es completamente aislarnos de todo lo de la semana y estar pensando y poder darle tranquilidad, porque las neuronas de nuestro cerebro necesitan no estar así todo el día, porque es una electricidad lo que tenemos dentro. Todo es eléctrico aquí adentro. Y si tú estás siempre así, están así tus neuronas y vas a explotar. ¿Y qué va a ser el resultado? ¡Ah! Vas a golpear a tu esposa: quítame estos hijos y no me toquen ahorita. Y llegamos a un punto de desesperación. Te atraviesan el tráfico y sacas la pistola. ¿Y por qué te me atravesaste y le echas el carro encima? Porque dentro de ti traes un volcán. ¿De dónde viene ese volcán? Que no has podido frenar tus emociones porque necesitas descanso. Qué increíble que pueda estar la raíz en esa falta de tranquilidad que no tienes, porque tú has creído que el trabajar, no, como los japoneses, noche y día, noche y día, noche y día, ese es un hombre de trabajo. Es un bruto, diría mi abuelita. Muy bien, ahora, este principio de los 7 días por un descanso, Dios se lo dio a Israel. En el Nuevo Testamento jamás se vuelve a mencionar el Shabbat. Nunca. Se menciona en los evangelios que estaban bajo la ley, pero de los Hechos al Apocalipsis, Hechos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 16, los apóstoles dejaron el sábado, el séptimo día, y ahora a la iglesia. Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. A Israel el séptimo día, a nosotros el primer día. ¿Qué es hoy? El domingo. Es el primer día de la semana. Y vemos nosotros que los apóstoles comenzaron ya a reunirse. Hechos 14, 1 Corintios 16, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés, el domingo también, el primer día de la semana. Entonces, vemos la diferencia nosotros en lo que significaba para Israel y en lo que significa para nosotros. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años, que se llama el Shemitah, si lo quieres apuntar en el hebreo, o que es conocido también como el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, y cuando hablamos de esclavos en la Biblia, por la mala interpretación y la mala comprensión que la gente tiene, es que la Biblia tenían esclavos. La palabra doulos se escribe doulos en el original, no significa una persona que tienes para humillarla
como lo hicieron en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿verdad? Que los latigueaban, y un esclavo, creemos nosotros que tú vas a hacer lo que yo quiera y tu esposa es mía, o lo que, etcétera, etcétera. Eso es la esclavitud completamente llevada al extremo. La palabra dulo significa sirvientes domésticos. Tenemos nosotros aquí en Toluca una muchacha que nos va a cocinar, es nuestra sirvienta doméstica, y la tratamos, se sienta a desayunar con nosotros también, la tratamos como un ser humano, tratamos de velar que esté bien, etcétera, etcétera. Hay choferes en Villanueva para el Mundo, hay secretarias. Todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo, y el más grande de todos fue Jesucristo. El creador de los cielos baja al mundo a servirnos y a desbaratar el concepto que se tenía, que la persona que sirve entonces es mayor que los que le sirven. Y Jesús dice: no, el más grande es el que sirve que el que es servido. Y yo he venido para servirlos a ustedes, y el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Nosotros los pastores, cuando buscamos personas a quienes darles responsabilidades, ¿saben qué buscamos? No buscamos nunca talentos. No, ese hermano es esto y esta hermana es esto, por aquí, por allá. Buscamos entre ustedes quienes tienen el espíritu de servicio, quienes vienen a cargar las sillas, a despolvar, a cargar esto, a colocar, a meterse en el staff, a hacer servicios en los baños que aparentemente no los haces tú porque eres pirruration. El hermano Pirruris no se puede lastimar ni ensuciar las manos. ¿Qué se han creído que yo vengo? ¿Sabes una cosa? Jesús se hincó a lavarnos los pies. Se hincó a lavarnos los pies. El creador de todas las cosas. ¿Es suficiente ese ejemplo para que te sigas creyendo Pirruration? Muy bien. Vemos nosotros entonces en Éxodo capítulo 21, versículo, en penúltimo lugar, 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Todo esclavo o todo sirviente o todo empleado doméstico nada más podía, no de por vida, solamente 6 años debía de trabajar. Y el amo le debería decir: Pancho, ya llevas 6 años conmigo, ahora eres libre para hacer lo que tú quieras. Si quieres seguir trabajando conmigo, lo puedes hacer, pero ya no tienes la obligación de servir en mi casa. Se llamaba el Shemita. Y a los 50 años, después de cada 49 años, el año 50º era un día en el que se dejaba ir a los esclavos y se perdonaban las deudas. Si tú debías algo a alguien, no te las podían cobrar. Nadie dijo amén. No te conviene, ¿verdad? No, a mí que me paguen. Bueno, todo esto tenía un simbolismo tremendo. Ahora, es interesante que estos 6 días, que eran semanales, se convierten en 6,000 años. Porque estaba escondido dentro de la semana de creación, la semana de los años. Sígueme con cuidado. De Adán a Abraham, apúntalo, hubo 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. Ya llevamos 4,000 años. Y de Cristo a nuestros días, ¿cuántos llevamos? ¿Perdón? Ya casi 2,000 años. Ahora, muy bien. Si el 7º año o los otros 1,000 años que siguen es el milenio,
nos encontramos al final de los 6,000 años. ¿Cómo podemos? Aquí viene la cuestión, lo vamos a contestar en la otra conferencia. ¿Cómo podemos nosotros comprobar, corroborar cuántos años llevamos? Porque el calendario se cambió. El Papa Gregorio cambió el calendario de los judíos lunar de 360 días al calendario solar que nosotros tenemos de 365 días, minutos y segundos. Entonces, en este cambio de calendario, recordemos que en la Biblia los años son de 360 días y cada mes se contaba con la luna llena. Por eso el calendario judío comienza en Rosh Hashanah, que es en septiembre. El de nosotros, el 1 de enero, que es el calendario solar. Para los judíos, en marzo, abril, es el Nisan, el inicio de las fiestas, y la culminación en septiembre y octubre, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las últimas 3 fiestas que no se han cumplido, y que la que falta es el Rosh Hashanah, que es las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Bye. Es interesante cuando comenzamos a poner así todas las piezas del rompecabezas, porque la Biblia es un rompecabezas. Armamos el rompecabezas y todo tiene sentido, todo se aclara. Pero Dios no quiere aclararle a todos o a todas las personas. Dios quiere aclararles el panorama y darles tranquilidad y paz y seguridad y esperanza únicamente a los que siguen a Jesús. Nada más. Hermana, yo soy cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Juan 8, 31 y 32. A los que ya habían creído, Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Entonces las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas, pero no es cierto que siguen a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Todos los días, de noche y de día, Josué. De noche y de día. De noche y de día. Medita, lee, memoriza, estudia este libro de la ley. Cuando yo vea que de día y de noche, Señor, a las 12 del día, o que de día y de noche, yo nada más en la noche, o que la canción, hombre. ¿Qué es la fe? Creer lo que la Biblia dice. ¿Y por qué no lo haces? ¿Tienes fe? También los demonios la tienen. Y te ganan porque tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. La fe, si no tiene obras, no es fe. Y por eso se justifica no la salvación, sino se declara públicamente y ante los ángeles y ante Dios que tú crees esto porque lo estás practicando. Si tú dices creo y no vives lo que tú crees, te engañas a ti mismo. Cuando tú hagas esto de día y de noche, de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Te irá bien en todo lo que tú hagas, porque mi presencia, dice el Señor, irá contigo. Porque yo honro a los que me honran. Y es el tiempo en que estamos viviendo nosotros, que tenemos que despertar ya a la realidad de que el cristianismo que se está viviendo no es el cristianismo, es entretenimiento. Las iglesias ahora son discotecas para entrenar, hasta humo y luces y por acá y por allá, y mantener a la gente aquí, acá, y jamás pecado, ni arrepentimiento, ni que es la vida cristiana, ni la necesidad de seguir a Jesús. Simplemente un circo ataide. Nada más falta que inviten a Cepillín para que estén contentos los cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrirnos las escrituras como se las abriste a tus discípulos después de resucitar, porque quedaron todavía llenos de dudas que no comprendían hasta que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés
y les pudiera declarar lo que ahora nosotros ya sabemos, porque ya tenemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, que tu pueblo pueda conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Qué honroso y qué maravilloso es conocer y saber que todavía hay un remanente de cristianos en todo el mundo que viven y practican la verdad. No se engañan a sí mismos, están viviendo lo que tú estás pidiendo que hagamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas extendiendo ese amor que tuviste en la cruz en esta tarde para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales y que les invita a venir a la cruz. Ahí donde te encuentras, los que nos escuchan en esta mañana, si alguien quiere invitar a Cristo a su vida, dile estas palabras: Señor, perdóname, te necesito. Sácame del hoyo de la desesperación donde yo me encuentro. Reconozco que no tengo paz, que mi vida es una ansiedad continua. Quiero descansar y saber que todas las cosas están en tus manos, bajo tu control, que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie. Eres tú, Señor, el que tiene el poder de cambiar las vidas humanas. Yo quiero descansar en tus promesas y te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados porque pagaste por ellos en esa cruz con tu sangre preciosa, que en este momento me limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Se va a titular esta serie La creación y Dios. No se pierdan ninguna de las conferencias que vamos a ir compartiendo, desde luego en diferentes iglesias, pero vamos a comenzar aquí en Toluca con la primera y la segunda parte de la creación y Dios. Y antes de entrar a la Biblia, les pido que la abran en el Génesis capítulo 1 y comenzar a profundizar este pasaje más importante que existe. ¿Por qué el libro del Génesis? Que la palabra Génesis en el hebreo viene de Genao, que significa en el hebreo Bereshit, con B de burro, Bereshit en el hebreo, y significa origen u orígenes. Entonces el Génesis es el libro de los orígenes. No vamos en esta serie a predicar de todo el libro del Génesis. Esta serie ya la compartí hace algunos años. Si no la tienen, la pueden pedir. Tenemos casi todo el libro del Génesis, versículo por versículo. Esta serie se va a enfocar simplemente en los primeros 2 capítulos del Génesis. O sea, vamos a entrar con microscopio, vamos a entrar con lupa, vamos a ver que antes de que Dios creara el mundo, la tierra como la tenemos nosotros, antes de nosotros existía otro mundo, que es el mundo de los ángeles. Y vamos a ver que este mundo de los ángeles tenía como planeta este planeta en el cual tú y yo estamos, el planeta Tierra. Y vamos a ver cómo Dios comenzó a formar todo, y vamos a ver la profundidad que existe nada más en los primeros 2 versículos del Génesis. Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios. Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad, pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad. Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente. Sin embargo, esto es una medida de nosotros. Esto no es la eternidad. O cuando decimos por los siglos de los siglos o secula seculorum, creemos que ya nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo. Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó. Y vamos a ver también las 3 palabras en el hebreo que son importantísimas para poder entender
¿Qué cosa Dios creó de la nada? Que es la palabra bara. ¿Qué cosa Dios creó para formar? Que es yatzar. ¿Y qué cosa es darle forma a algo? Que es la palabra asa. Así como suena. Bara, yatzar con Y y asa. Si nosotros no conocemos estas tres palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el cuarto día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso, yo les digo, ¿en dónde dice eso? Porque en mi Biblia no lo dice. ¿Cómo no, hermano? Léale ahí. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, ¿qué cosa dice? No dice Dios creó, dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya es la misma palabra hebrea, haya, que significa hacer o que se ponga algo en movimiento. Entonces el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino que en el mundo anterior de nosotros el sol y la luna ya existían. Y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo y a colocarlo en nosotros, Dios puso en movimiento lo que ya existía. Entonces todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir, por favor, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio, porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para esto es muy importante que recordemos algo. Necesitamos aprender a pensar. Todos se quedan ahorita así. ¿Qué querrá decir con que yo necesito pensar? ¿Que acaso soy un mono o un simio? ¿No pienso o no razono? Bueno, cuando estoy diciendo necesitamos aprender a pensar, el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número 1. De día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1:8 y 9, Josué medita día y noche. O sea, medita es la palabra que se usa para las vacas. Cuando una vaca come, tiene varios estómagos. ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la vaca come la paja o la hierba y hace esto. Y le da, y le da, y le da, y le da, y después de 10 o 15 veces la pasa a los intestinos. Eso es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta. Amó Dios al mundo, ¿nos amaste? ¿Qué significa el mundo? ¿Las personas o el planeta Tierra? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que nos diste a tu Hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella, y de repente, eureka, como decían los griegos, lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios, que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu espíritu, porque has aprendido a leerla. Y no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes memorizan 2 o 4 versículos diarios? Si yo te paso al frente, de perdidas, ¿puedes decir de memoria el Salmo 23? ¿Ya de perdida? ¿O podrías decir de memoria el Salmo 90? ¿O nada más Juan 3:16? Estoy hablándoles muy en serio, O sea, si el cristiano no memoriza la Biblia, no vas a poder expandir
tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. Ponte en un papelito, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo pones ahí en tu espejo, lo pones en tu carro, en lugar de venir con el celular ahí, lo pones en tu oficina, lo pones en tu computadora y estás pensando y repitiéndolo en la noche. Mi amor, por favor, pídeme que te repita tus versículos, y le estás dando y dando. Hermano, es que a mí no se me queda nada, porque nunca piensas. Yo no tengo memoria porque no la has practicado. Pero si no estás en un psiquiátrico, tienes memoria. Si no estás mal de la cabeza, tienes memoria. Y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado. Es como un músculo la memoria. Tenemos que estar ejercitando, y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la Biblia. Entonces, todo esto es lo que se llama, y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios. Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad?, más que llorar. Porque ya venía a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38:4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, esta pregunta nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros, los seres humanos, tratar de descubrir el origen del universo, o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero, el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en el planeta Tierra. Y además, ¿hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida? En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios. La ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento humano, cuando es la ciencia secular. Entonces, a través de la ciencia, los científicos han inventado, han hipotetizado, han especulado, han filosofado, tratando de cómo comenzó todo, e inventaron una teoría. Por eso se llama teoría. ¿Cuál es esta teoría? Se le llama el Big Bang, o la gran explosión. El universo, dicen los científicos, que no tiene nada de ciencia en esto, porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado. Entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión, y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física? Que nada se crea ni se destruye, y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. El carro le tienes que cambiar el aceite, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente está muriendo. El universo entero está sufriendo un desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Las galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras. Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión. ¿Por qué?
Porque al decir que el universo comenzó con una explosión y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio, estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos, venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente, y contradecir las leyes que te han enseñado, que son la base de la misma física? Entonces, nada se crea del desorden al orden. Todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto, 10 a la 12ª potencia. Infinito, nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a 3 changos en un piano para que sacaran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nunca jamás podría ser eso, una certeza se podría alcanzar, nunca jamás. Entonces es imposible, y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión, todo surgió de una explosión. Muy bien, maestro, le voy a seguir la corriente a lo que usted me está enseñando. Usted me enseña que la materia surgió de la nada. Ahora, ¿la nada produce algo? La nada no produce nada. Y si comenzó con una explosión, ¿quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador que haya producido eso, pero si no había nada antes de la explosión, ¿qué la produjo? Y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Y el pensamiento quién lo produjo? Virgen de María y José. ¿La materia produce el pensamiento? La materia produce pensamiento. Un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana. Entonces se dan cuenta que estamos pensando. Es a lo que me refería. Cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental, que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad, necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente, pues venimos de Chita, el universo fue hecho de una explosión, y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo, todos nosotros venimos de la religión popular, de aquí en México. Mis padres, ¿verdad?, eran sumamente religiosos. Mi hermano Alejandro y yo, que él me guió a Cristo a mí hace 43 años, éramos así de misa de las 6 de la mañana, muy religiosos. Y mi padre era una persona bastante culta, ¿verdad?, era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también. Y un día me dijo esto: Armando, me voy a poner a pensar algo. ¿Es posible que nosotros los oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo papá, inclinarse ante una estatua, oye, hey, ¿me oyes? No, no oye. ¿Ve? Tampoco ve. ¿Se mueve? Tampoco. ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar, porque mi papá me puso esa pregunta, diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora, ¿es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia? Cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. ¿Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser? Porque no queremos pensar. Y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro, todos. No es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos. No, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expandir lo que tenemos aquí así
o así, o cuando te mueras, como chinche, así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios, de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia jamás, escúchalo, nunca, díselo a tu maestro, podrá demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. Ahora muy bien, por eso son teorías. ¿De dónde venía el ser humano? De chita. ¿Realmente venimos de los animales? ¿Puede un camello convertirse en un hipopótamo? ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria o una bacteria en otra partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética. ¿Qué dice la genética ahora que descubrieron el ADN? 1954, los doctores Crick y Watson, que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células, está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, el carácter emocional berrinchudo de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, ADN, dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia, de la física, contradicen la teoría de la evolución que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? ¿Por qué esos maestros que te la enseñan no quieren pensar? ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir, oye, la biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La física impide la evolución. ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más, vamos de más a menos. La genética impide la evolución por la construcción del ADN, que no se puede hacer una mutación de una especie a otra especie. Y como dijo Dion Teofilito, en mi tierra, y seguirán buscándolo. El famoso eslabón perdido. Entonces, cuando tu maestro se vuelva a levantar en la universidad y te diga, venimos de los animales, y Darwin realmente no se ha equivocado en su libro El origen de las especies, levántate y dile a tu maestro, deme usted una muestra de una mutación de una especie a otra especie, y voy a creer que venimos de chita. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque no quieren pensar y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la Biblia. De todas las teorías que existen en el mundo, no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela, que venimos de una evolución accidental, fortuita, que venimos de los animales, y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia. No está en el Corán, ni en los Vedas, ni el Tripitaka de los Budas, ni Mahatma Gandhi, ni de Confucio. En ningún otro libro sagrado, ningún otro libro
de los billones de literatura que existen, nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia. Ahora, ¿de veras dice eso la Biblia? Es lo que vamos a ver. Y no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Y conforme el mundo pasa y la ciencia evoluciona, la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús. Se aceptó y la iglesia romana dijo: es un dogma de fe. Tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, en 1954, lo compartimos en el desayuno ayer, se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos: hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos los hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX. El hombre tiene XY. El cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras, cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Y hemos llegado a un siglo, el siglo XXI, donde se está discutiendo el género con la famosa biología del transgénero, y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer, que lo dejen, y si una niña se quiere jugar a los soldados, que la dejen y que se vista de soldado, cuando la misma biología es la que determina. Cerremos ya la Biblia, la biología determina quiénes somos. Entonces, si tú hazte un examen de sangre y tienes la Y, eres hombre. Nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad. Así te hizo Dios, así acéptalo. Y si tienes los dos X, eres mujer. Y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses, de decir: cambiemos a este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social, de poder llegar hasta el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia, y creer que ahora la familia es hombre, con niños, mujer y mujer con niños. Y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos, y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado por no pensar? Lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal. Ya están en las bodas de hombres con hombres. Ay, mijito, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos. Que sean felices. ¿Cuál felices? Es una mentira. El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero, lo dicen los psiquiatras, se han suicidado. Cuando una persona pierde su identidad, lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte, y vienen las depresiones, vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos, porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude, pero que Dios los bendiga. A la palabra de Dios. Muy bien. Y por otro lado, en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros, se ha recurrido a la ciencia y a la brujería, al ocultismo.
a las limpias, a tratar de penetrar en el mundo del más allá, con espíritus, con contacto con los muertos, con contacto con los espíritus, porque no sabemos quiénes somos, ni a dónde se van los muertos, ni qué nos da la energía, ni qué nos da el poder. El hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia, en la Torre de Babel. La Biblia dice que la brujería, la astrología, la magia tuvieron su origen en Babilonia, que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia. Comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez, porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido, y por eso hemos tomado caminos que la evolución, que la brujería, que el ocultismo, que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán, voy a consultar a los muertos con los mediums que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz, y bajó del mundo hace 2000 años para alumbrar nuestros ojos. Vivimos en un mundo oscuro, santos de Dios, damas y caballeros, un mundo perdido. Cada quien trae su rollo, cada quien por su camino. Ya los gobiernos no saben cuál gobierno, cuál ideología es la buena. Los economistas están perdidos, las religiones están perdidas, la filosofía está perdida. Ya no hay forma de relativismo, humanismo, hedonismo, etcétera, etcétera. El mundo sigue así. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Y Jesús hace 2000 años vino a sacarnos de las tinieblas. Y te ofrecen esta mañana, y ustedes que nos escuchan, salir de esa oscuridad, que las vendas se te caigan, recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Muy bien. Ahora veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, en la Biblia, que desde el principio Dios hizo una promesa desde que Él creó a entidades espirituales, que no todos se llaman ángeles. Vamos a comenzar a aclarar términos. La Biblia le ha llamado ángeles a los serafines, a los querubines y desde luego a los ángeles. La palabra malak, con M de mamá y K al final, malak, en el hebreo significa enviados o correos. Y la palabra angelus en el griego, que se tradujo ángeles, significa lo mismo, mensajeros. Entonces Dios creó, lo vamos a ver, serafines que se encuentran arriba de Dios, arriba todos los días diciendo: santo, santo, santo. Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines. La palabra querubín significa los que arden en el hebreo, los que arden. Y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso 2 querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, 2 alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines no son mandados al mundo ni al universo. Son criaturas que están cerca de Dios, pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos. Si se apareciera ahorita un ángel, no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4 que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles. Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, ¿verdad?, luminosos y fortísimos. Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de 3000 filisteos. Entonces los ángeles son los mensajeros de Dios. Las criaturas que Dios ha enviado
desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, nos sirven a nosotros para cuidarnos. Salmo 30 y 90 también: a sus ángeles mandará ante ti que tu pie no tropiece en piedra. Y son luminares que nos guardan, y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible. Entonces esto es muy importante entenderlo. Los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines, antes de cualquier cosa, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escucha: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo? Antes de que nada fuera creado. Dios prometió que a las criaturas que Él iba a crear fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado somos eternas. Tanto los ángeles caídos que van a ser condenados serán condenados. Nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama la vida eterna, que es la vida con Dios. Dios diseñó, planeó que todo lo que existiera fuera eterno, porque Él es eterno. Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57 lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios. Isaías 57 versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad. Ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora sí, pongan mucha atención. Ya vamos a comenzar a aclarar muchas cosas. La eternidad, supongamos que está así, ¿verdad? En un espacio ilimitado, desde luego. Dios habita en la eternidad. La eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay futuro. Cuando Jesús se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy el que soy. O sea, el que es, ¿verdad? Ahorita. Él es el Dios del presente. Yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en 4 dimensiones donde hay pasado, presente y futuro, pero ahorita los fusibles no se les van a fundir. Entonces, la eternidad es donde Dios habita. Dios, entonces, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó abajo de la eternidad 3 cielos. El cielo donde Él habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí Pablo menciona los 3 cielos. Entonces, estos 3 cielos no existían siempre. Fueron creados abajo de la eternidad. Ahora, cuando Dios crea el tercer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, Dios crea unánimemente, junto con los 3 cielos, el tiempo, la materia y el espacio. Génesis 1:1.
En el principio Dios creó. Cuando estamos hablando del principio, recuerden esto, no es el principio de nuestra creación. No es el principio de nuestra creación, porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros, como lo vamos a ver. Fueron creados antes que nosotros. Entonces, cuando Dios dice, en el principio de Dios, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces, en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primero de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Juan 3 veces te repite que este principio fue antes de nosotros. No es cuando nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio, que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles, y la regamos. Y Satanás, Lucifer, volvió otra vez a ocupar el planeta Tierra y el universo, hasta que vino Jesús, le quitó el poder a Dios, Jesús a Lucifer, y el poder que tenía Lucifer nos los dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces Lucifer sigue teniendo el poder que perdimos nosotros con la caída de los Adán y Eva, los primeros padres, pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo, y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1:8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es ¿para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a tu trabajo, ni a tus finanzas, porque mucho mayor es el que está aquí adentro que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa. Ya, por favor, no digan, pastor, ¿puede venir a mi casa a echar el chamuco fuera? Pastor, oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, ¿puede venir a orar por nosotros a la casa? ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? ¿Pero por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo, el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa, y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús, aquí se va cualquier espíritu que no sea el de Dios, y aquí habita Jesús, y mi casa es tuya, Señor, mi dinero en el banco no es mío, es tuyo, todo lo que tenemos es tuyo, cualquier daño que le quieran hacer a tus bienes, Señor, te lo hacen a ti, no a mí, porque me pongo a tu disposición, porque tú me hiciste, y de tu gracia damos y de tu gracia recibimos. Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó: conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Dice que te convertiste. ¿Cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía, con angustias, con desconfianza, con incredulidad? Ay, subió el peso y cayó el petróleo, hermano, ¿qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me da seguro social, ¿qué
voy a hacer? Entonces, ¿tu esperanza era tu esposo? ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo. Y dice Primera de Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios. Entonces, cuando tú crees, activas el poder de Dios. En el momento que dices, Señor, gracias porque no dependo del dinero ni de mi esposo, ni del diputado, ni de mi amigo, ni del próximo gobierno, ni tampoco mi felicidad depende de si mi esposo me hace feliz, o mi esposa me hace feliz, o mis hijos me felices. Todo depende de ti, de mi relación contigo. Cuando Dios ve esa confianza, te llena de su poder. Y tienes la capacidad de volverte más que vencedor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Estamos pensando. Muy bien. Dice en Primera de Juan capítulo 2, y explicando también la eternidad, porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos dio otra vez, la vida eterna. Cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde, les digo, ¿ya pensaron lo que están diciendo? Es que hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna. Parece contra 200 que te dicen que no se pierden. Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación, son completamente mal interpretados. Lo han sacado fuera de contexto porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la Biblia. ¿Qué es la vida eterna o vida temporal? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la temporalidad? He venido para darles vida temporal. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Nos viene a dar vida eterna. O sea, cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, en ese momento, dice Efesios capítulo 2, en ese momento entramos a la eternidad. Ya somos eternos. Por eso no vamos a morir espiritualmente jamás ya. Vamos a morir físicamente, nos van a enterrar, pero vamos a seguir viviendo. Tu pariente que se murió la semana pasada, no digas que se murió, pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído, que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener, porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores, Efesios 1:3. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedo decir a una persona, Dios te bendiga. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga, Dios te bendiga. Porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos. Entonces yo le digo, que la gracia y la paz sea contigo. Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. En otras palabras, ¿tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No, ¿verdad? Me va a bendecir si yo ando camino con Él, no porque tú me lo digas. Y menos una persona que no es cristiana, Dios te bendiga. Mentiras, nunca lo va a bendecir. Al contrario, mientras él no reciba a Cristo, su vida irá de maldición en maldición, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Las bendiciones entran a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad? Y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida temporal. ¿Eso dice? Vida eterna, para siempre. Nadie jamás nos las puede quitar.
Nadie nos puede separar, ni pobreza, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada. ¿Y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios? De la oreja te trae de regreso. Lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12. Dios al que ama y se le brincan las trancas, a esos chivitos que se le brincan las trancas, va y les rompe la pata para que regresen heridos al rebaño. Pero es preferible, dijo Cristo, que pierdas el brazo y pierdas las piernas y te quedes ciego o tengas una enfermedad, a que entres entero al infierno. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Nadie. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, tú puedes tener una religión, ser católico, bautista, venir aquí a Vida Nueva, carismático, nazareno, mormón, no me importa la religión que tengas. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes más que una religión, no tienes la vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente regresamos a Génesis capítulo 1 y vemos nosotros que al abrir la Biblia, el Espíritu de Dios, lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró, porque son las primeras palabras de Dios. Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos, que toda la creación tuvo un principio. En el principio, el universo no es eterno, hubo un principio. La ciencia, gracias a Dios, el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que el universo haya sido eterno. Tiene que haber tenido un principio, como la Biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también. Ahora bien, si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios, cuando tú recibes a Jesucristo, tu vida comienza a tener un principio. Comienzas otra vez a caminar con Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque en el momento que tú lo haces, en el principio de mi vida, fue hace 43 años, mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre. Pero cuando comencé con Cristo, comencé a caminar con Dios. Y a partir de ese momento, todas las bendiciones de Dios, el plan de Dios, la eternidad, lo comencé a comprender. Las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz de Jesús. Ustedes son la luz, dijo Jesús, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! Levanta la voz, no seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros? Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos las verdades del universo, de nuestro origen, de la importancia de entender y pensar claramente lo que tú nos has dejado como nuestra herencia. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso y tan grande y tan poderoso que queremos cada día conocerte más. Por lo cual pedimos que nuestro Dios
y Padre de Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé a cada uno de ustedes un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesús. Ser más que vencedores, ser guerreros y guerreras de Dios, valientes, porque aunque venga el enemigo como un río, levantaremos bandera contra él, porque mayor es el que está dentro de nosotros, y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y seamos capaces de llegar al final de nuestra vida y acabar diciendo con el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual nos está esperando la corona de la vida. Y todos ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo, que no estás seguro de que Jesús vive en tu vida, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por las redes sociales, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días te levantaste entre los muertos, y que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.